persecución. Ser profeta no era necesariamente un llamado halagador. Podía costarte la vida. En el caso de aquellos que habían sido fieles al Dios de los cielos, les costó precisamente eso. Aquel profeta que es celebrado por tantos, Isaías, que había servido en la corte de varios reyes, que había ayudado al rey Ezequías a hacer las reformas que pudieron transformar a Judá, finalmente murió aserrado en las manos del cruel Manasés. Ahora tenemos dos voces proféticas, dos que sobrevivieron los ataques en contra de los siervos del Dios Altísimo. Finalmente ellos emergen como profetas sobrevivientes. No sabemos los detalles de las cicatrices que tal vez ellos llevaban. ¿Qué podemos aprender acerca de estos profetas en Evidencias? Sofonías y Nahum son dos libros que, si te pidieran que los buscases ahora, tal vez tendrías que recurrir al índice de tu Biblia. No son muchos los temas que hemos escuchado acerca de estos dos profetas. Sí escuchamos acerca de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, pero ¿qué de estos dos profetas? Ellos emergen como profetas victoriosos. A pesar de que sufrieron persecución, ellos ayudaron a rescatar el reino de Judá de la dirección de decadencia que los había puesto el rey Manasés. Ellos, después de las crueles persecuciones, uno de los periodos más largos, 50 años, siendo Manasés rey, ellos, al final de la vida de Manasés, de aquel cruel rey que había sacrificado a sus niños, que los había presentado en fuego delante de Moloc, que había asesinado y perseguido a los profetas, ellos ayudan a reformar o tratar de parar la ola de corrupción del pueblo de Jehová. El ministerio del profeta Nahum y también de Sofonías se puede resumir en quizás en los reinados de dos principales reyes de Israel, Manasés y Josías. Ahora, Manasés es conocido por su apostasía. Dentro del plano económico, Israel tiene una época de prosperidad económica, también una época de prosperidad política y una época de prosperidad inclusive desde el punto de vista militar, también tiene bastante prosperidad en esta época. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, pues Israel se sumerge en una apostasía no vista aún de los tiempos de Jeroboam el primero. Por lo tanto, Manasés es conocido justamente por el sincretismo que hizo del culto al Dios de Israel con el baalismo o la oración al dios cananita de la tormenta llamado Baal. Al tratar de ubicar a estos profetas, tenemos interesantemente valiosa información, por lo menos para tratar de ubicar sus periodos proféticos dentro del reinado de ciertos reyes de Israel. Interesantemente podemos ubicar a Sofonías, por ejemplo, muy cercano a toda esta reforma del rey Josías, y es interesante porque parte de su discurso encaja perfectamente con las reformas, las críticas que él hace, con las reformas que este rey está tratando de hacer en el contexto de Judá. Y en el caso de Nahum también es interesantemente cómo lo podemos ubicar en este periodo donde la expansión del imperio asirio va luego a sufrir esta caída abrupta que finalmente anuncia la caída de este imperio y definitivamente de su capital, Nínive, que es parte del tema central del libro de Nahum. Sofonías y Nahum
son campeones, que después de esta larga persecución que sufren los profetas, ellos tratan de enderezar el pueblo de Judá. Hoy por hoy hay personas que están sufriendo persecución de manera similar. Tal vez en el lugar donde hoy tú te encuentras, tú puedes gozar de libertad, puedes acceder a nuestros videos, puedes ir al computador y poder ir y ver algunos capítulos de algunas de las series que tenemos. Puedes tener tu Biblia, puedes usar la televisión de manera libre. Pero hay lugares en el mundo donde hoy no se goza de esa libertad. Lugares donde hay regímenes opresivos, donde el tener una Biblia es contrabando y se paga con la cárcel o con la muerte. El ser bautizado es sinónimo a una sentencia de muerte. Pero Nahum y Sofonías se encargaron de tener una nueva mañana, de ellos preparar el camino para lo que serían las reformas que haría el rey Josías, aquel niño que se convertiría en rey, aquel que trataría de parar ese tsunami, esa ola inmensa de corrupción que había comenzado el rey Manasés. Antes de los tiempos de Sofonías y Nahum, hubo tiempos bastante difíciles para el pueblo de Israel. Debemos recordar que su abuelo, Manasés, el abuelo del rey Josías, era un rey muy malvado. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová y desvió al pueblo de Israel de una manera muy terrible. Lo mismo hizo su hijo Amón, quien le sucedió. Así que durante ese tiempo, ese momento de pobreza espiritual, había muchos motivos para hacer surgir una reforma profunda en Israel. El culto del baalismo de Israel dentro del reinado de Manasés no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la intensidad con la cual se comienza a practicar y el poco respeto que se tiene para Dios. Por lo menos en el caso de Atalía, nosotros vemos que ella, a pesar de que promovía la oración a Baal y también a Acab, tenía cierto respeto hacia los instrumentos que se relacionaban con Dios. Por lo menos Atalía no entraba al templo porque era prohibido para los reyes. Sin embargo, Manasés no tiene respeto absolutamente a nada. Ni al templo, ni a las leyes, ni al nombre de Dios, absolutamente, ni a los profetas de Dios, a los cuales comienza a perseguir y a asesinar. La tradición sugiere que incluso él es el rey que manda a matar a Isaías, y incluso el texto de la Biblia sugiere que Manasés derramó mucha sangre, y muchos entienden correctamente que esta expresión indica la forma violenta en que Manasés reaccionó ante todos aquellos que cuestionaban su liderazgo, y definitivamente dentro de ese grupo estarían los profetas de Dios. Quizás una pregunta interesante es ¿por qué es tan fácil el sincretismo entre Baal y Yahweh? Recordemos algo, que la palabra Baal en hebreo no solo es el título, no solo es el nombre de un dios, que de hecho viene de la ciudad de Ugarit, sino que también se constituye en un título. Un esposo se le podía decir Baal, un terrateniente, el dueño de una finca, se le llamaba un Baal, un maestro se le llamaba también un Baal en hebreo. Y de hecho, en varias ocasiones en la Biblia se le menciona a Dios como Baalí, que en hebreo quiere decir mi maestro o mi señor. Por lo tanto, el mezclar el nombre Baal con el culto a Jehová o a Adonai o a Yahweh dentro del pueblo hebreo era algo muy sencillo de hacer por el uso porque el término podía usarse de cualquier manera. Así que si uno repasa la oración a todos estos dioses paganos de Israel, ha tenido esta trascendencia desde Jeroboam hasta Manasés. Son Jeroboam, ve usted que le dice Jeroboam a su: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, hay una mezcla de realidades con Dios con ideas politeístas y paganas que existían en ese entonces. Así que por eso llega a mezclarse mucho la oración a Baal, y Manasés hace de esta oración quizás uno de los puntos más resaltantes dentro de su reinado. Así que en medio de un contexto de persecución que había existido incluso de parte del gobierno, vemos ahora que surge un hijo
dentro del gobierno, completamente opuesto a las políticas de su padre. Y interesantemente vamos a ver también el caso donde vamos a ver a un profeta arriesgando su vida. Ciertamente eso había sido la experiencia anterior, pero vamos a ver que va a surgir en medio de ese ambiente de persecución con un mensaje definitivamente sólido y fuerte, llamando a juicio las actitudes de Israel, de Judá y también de otras naciones. Yo admiro estos dos profetas. De alguna manera especial, ellos fueron preservados. Tal vez ellos se preguntarían, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué un hombre tan fiel como Isaías sufrió la muerte? ¿Por qué hombres fieles que eran sus contemporáneos sufrieron la pena capital? Pero ellos fueron seleccionados por el Eterno para preservar la palabra del Señor en medio de la oscuridad que los rodeaba. Bienvenidos nuevamente a este tema de la profecía, en este caso enfocándonos en Nahum y en Sofonías. Continúa haciendo tus preguntas a través de la página de Facebook o el blog y tratando de comunicarte con nosotros. También te podemos enviar la serie de estudios bíblicos que tenemos aquí en Evidencias. Ahora, mientras nosotros estudiamos el libro de Nahum y el de Sofonías, podemos notar que hay un cambio en el lenguaje que hay entre las referencias que hay hacia Siria y las referencias que hay hacia Egipto. Antes, Egipto en el sur y Asiria en el norte estaban chocando. Podemos recordar las batallas, en el caso de Isaías, la batalla del Teca. Pero ahora la situación ha cambiado. Egipto es aliado de Asiria, porque los asirios habían depuesto la dinastía 25 de faraones etíopes que había en Egipto y ahora había una dinastía local. Cuando Asiria estaba debilitándose, los egipcios entran en acción y tratan de apoyar a Asiria, que está siendo atacada por los medos y los babilonios. Ahora esos fieros soldados asirios que antes habían logrado entrar a villas, ciudades y reinos, quemando y matando, ahora ellos estaban corriendo. Sus ciudades principales en la parte norte de Mesopotamia habían sido conquistadas. Ellos tienen que huir hasta lo que hoy conocemos como Turquía, Harán. Allí, en los templos de los dioses, de la diosa de la luna, la diosa del Sin, ellos se están aislando y tratando de poder protegerse para tratar de sobrevivir. Y son los egipcios los que ahora vienen al rescate. Y el pueblo de Judá tiene que decidir hacia quién va a jurar su fidelidad. Manasés, que antes había sido un pagano, que había estado adorando a los dioses falsos, ahora reconoce al Dios verdadero en el medio de toda esa conmoción política. Asiria estaba luchando por tener dominio total de todo lo que era el área de Palestina, inclusive hasta Egipto, y lo logra conseguir. El rey Asurbanipal logra inclusive conquistar la ciudad de Tebes en el año 663, cuando cae a manos de este rey. Así que Egipto y Asiria son los dos poderes mundiales que están luchando por supremacía. Ahora, dentro de eso, si uno quiere imaginarse el mapa geográfico, o sea, el mapa de la Tierra Santa o la Palestina, ustedes se van a dar cuenta que hay un desierto, está el desierto de Arabia, y al otro lado tienes Mesopotamia, es decir, al este tienes Mesopotamia, y al oeste, cerca del mar Mediterráneo, tienes todo lo que es la tierra de Palestina. Ahora, todos los ejércitos de Asiria, Babilonia, nunca viajaban este a oeste, porque tenían que cruzar el desierto y el nivel de supervivencia era muy escaso. O sea, una sencilla cortada, por el hecho de no tener acceso a agua para limpiarla, desinfectarla, podía ser sencillamente la causa de que una persona muriera. Así que si llevas un ejército de 10.000 personas y nada más te llegan 1.000, pues perdiste todo tu ejército en medio del desierto. Así que no era funcional, porque no había agua, no había poco acceso a agua y a comida. Por lo tanto, la mayoría viajaban
norte por Mesopotamia hasta llegar al área norte de Palestina, entonces ahí bajaban sur por Palestina para poder llegar hasta Egipto. En otras palabras, si el ejército de Ashurbanipal quería conquistar a Egipto o quería prevenir que los egipcios invadieran territorio asirio, lo que tenían que hacer era conquistar la tierra de Palestina y bloquearla para que cualquier lucha, cualquier batalla se celebrara ahí y no llegara hasta los territorios de Asiria. Así que ambos poderes luchaban mucho por el control de esta área y eso hacía que Palestina se convirtiera en un área de grandes conflictos políticos y militares entre los dos superpoderes que había en aquel entonces, que eran Egipto y Asiria. Interesantemente, en muchos periodos de la historia, estos poderes del norte y del sur a veces estaban en oposición o a veces incluso lograban alianzas, interesantemente, ante la amenaza de un tercero. En el caso de Asiria, vamos a ver que en algún momento incluso estuvieron en directa oposición con el reino de Egipto, especialmente con los cushitas. Vemos que hubo guerra, incluso llegaron a invadir hasta Tebas. Así que en cierto momento de esta expansión asiria, Egipto representó un poder antagónico. Interesantemente, luego del dominio de los cushitas, vemos que en otro estado un poquito más adelante en el futuro vamos a ver que existe una alianza entre egipcios y asirios tratando de hacerle frente a la amenaza babilónica, especialmente en la batalla de Carquemis. Lo interesante es que Israel se va a encontrar muchas veces en medio de estas tensiones y muchas veces va a pensar qué partido le conviene escoger. Y algunas veces sus decisiones van a ser sabias en favor del ganador de estos conflictos, otras veces va a escoger al perdedor y va a sufrir consecuencias trágicas por eso. Así que, interesantemente, cuando Egipto quiere apoyar a los asirios en Carquemis, Israel se opone al avance de los egipcios, donde vemos que Josías va a morir finalmente en esta batalla en Megido y finalmente va a traer un efecto al momento adverso a Israel, pero al final favorable porque Babilonia gana en esta batalla, así que va a traerle buenos frutos. Lo interesante es que Dios al final no quería que Israel participara tanto de este juego geopolítico, sino que confiara en su dirección y en su protección, entendiendo que el aliado más importante de Israel no eran los reinos del norte o los reinos del sur, sino que era el reino del cielo, el reino de Dios, la presencia de Dios con él. Lamentablemente Israel siempre prefirió buscar más fuertemente sus aliados terrenales que preocuparse en asegurarse tener a su aliado celestial. A Jonás le hubiera encantado atestiguar lo que ahora estaba vaticinando el profeta Nahum. Nínive había sido librada de la destrucción. ¿Por qué? Las profecías son condicionales. Nínive había sido condenada a muerte, pero condicionalmente. Se arrepintieron y la ciudad fue salvada. Fueron varios siglos los que Nínive pudo resistir y floreció como ciudad, pero decayendo cada vez más en la idolatría, en la perdición y en el vicio. Ahora Nahum da la última sentencia, la sentencia de muerte. Nínive sería destruida. Hoy podemos ver las ruinas en Mosul, la parte norte de Irak, en la región que se conoce como el Kurdistán. Allí esos testigos mudos pueden hacernos recordar la profecía que hace Nahum acerca de la destrucción de la orgullosa ciudad de Nínive, aquella que había sido el epicentro de tantas campañas en contra de las naciones vecinas. Aquella ciudad orgullosa y poderosa hoy permanece en ruinas como cumplimiento de la profecía bíblica. En el libro de Nahum podemos ver cómo Dios trata de enfatizar constantemente el fin desastroso que le esperaría a la ciudad de Nínive, cuyo fin dentro del conocimiento público no era esperado. Nínive era una ciudad poderosa, así que no se podría esperar que cayera pronto. Pero el profeta Nahum dice: «Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarse del pillaje».
Nahum 3:1. En este versículo nos menciona que Asiria y la ciudad de Nínive tendrían un fin muy desastroso. El Señor vuelve a decir en el versículo 4: a causa de la multitud de fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Interesantemente, vamos a ver que la lectura en este caso de Nahum, que especialmente va a hablar acerca de la caída de Nínive, hace un contraste interesante con el libro de Jonás. Primero vemos en Jonás que Dios está interesado en salvar a los ninivitas, a los asirios en este caso, a pesar de las cosas que pudieron haber hecho y que ellos se arrepienten. Pero definitivamente parece ser que no aprovecharon esta oportunidad que recibieron de parte de Dios y decidieron más tarde continuar en su caminar antiguo y definitivamente cosecharon las consecuencias de sus acciones, que en esta ocasión no podían ser prevenidas de ninguna otra manera. Hay todo un documental, o sea, toda una excavación hecha nada más para analizar la caída de la ciudad de Nínive en el año 612 a.C. Ahora, ¿cómo cae Nínive o por qué razones cae Nínive? Dos razones principales. Primero, dentro de la sociedad asiria había muchos conflictos políticos, o sea, dentro de la jerarquía asiria. Entonces ves hijos asesinando a padres, hermanos contra hermanos, y hay muchos conflictos internos políticos por supremacía, lo cual hacía que el imperio se comenzase a debilitar. La segunda razón por la cual los asirios caen definitivamente es por el hecho de que ellos, a producto de su política exterior, de poder incrementar el dolor en las naciones o el miedo, y para ello usar la tortura, la destrucción, la intimidación, llegaron a crear muchos enemigos. O sea, había mucha gente que odiaba definitivamente a los asirios y querían liberarse de ellos. Los profetas hicieron ver que este anhelo de mucha gente definitivamente se iba a convertir en una realidad cuando anunciaron que debido a la crueldad, los asirios especialmente eran particularmente famosos por la crueldad de sus campañas militares, iban a recibir en algún momento el castigo de todas estas acciones bélicas sangrientas que tuvieron al conquistar y a expandir su imperio. Dentro de todos esos grupos, quizás los más importantes eran los caldeos. Los caldeos, o los que rodeaban la parte del área de Babilonia, habían sufrido mucho porque habían dos naciones que siempre habían querido dominar Babilonia. Los elamitas, en el estado hoy de Irán, o inclusive los que son precursores a los medo-persas, y los asirios. Ambos siempre habían querido dominar y habían estado en batallas constantemente para poder dominar la ciudad de Babilonia. Pero resulta que no habían contado con que los mismos babilonios estaban buscando ese tipo de liberación. Y había un hombre llamado Nabopolassar, el padre inclusive del famoso rey que aparece en la Biblia como Nabucodonosor, o el arquitecto de Babilonia, que comenzó a organizarse con los locales y comenzó a organizar una revolución local para deshacerse o quitarle el control a los asirios de Babilonia. Así que a veces Nabopolassar se ponía al lado de los elamitas, a veces nada más los locales, y lograba en el juego político, logró eventualmente independizar Babilonia, la ciudad de Babilonia, del dominio de los asirios. Eso, junto con la falta de poder que estaba en los asirios por los conflictos políticos internos que ellos tenían, el debilitamiento del imperio en sí, hizo que los babilonios se liberaran, y ahí comenzó el resurgimiento de lo que nosotros conocemos como el imperio neobabilónico, que eventualmente no solo logra liberar Babilonia del dominio de los asirios, pero junto con otras naciones, incluidos dentro de ellos los medas, lograron aliarse, formar alianzas políticas y comenzaron a conquistar ciudad por ciudad, hasta que eventualmente en el 612 lograron conquistar la ciudad de Nínive. Cuando se hicieron estas excavaciones, en todas las puertas, Nínive tenía aproximadamente 12 puertas, y en estas puertas se encontraron cadáveres de asirios que habían sido matados violentamente. O sea, fue una batalla cruda, cruel, fuerte,
en donde muchos asirios perdieron su vida de una forma despiadada, nuevamente porque el odio que había hacia los asirios era prácticamente incontrolable, y eso fue lo que hizo que finalmente su imperio cayera en manos de los babilonios. Nínive pagó su precio. Parecía imposible. Es como hablar acerca de alguna de las capitales importantes de nuestros tiempos. Hablar acerca de la destrucción de Londres, de Nueva York, una capital comercial, o la capital política, Washington, D.C., parece inconcebible para muchos. Pero Nahum hablaba acerca de esa destrucción que finalmente se cumplió. Pero no solamente fue la destrucción de Asiria como imperio, sino que ellos hablan también de la destrucción de Egipto. Pero eso parece inverosímil. Egipto estaba floreciendo también como una superpotencia que antes había estado debilitada y ahora agarraba más fuerza que nunca. Pero también se le da una sentencia a Egipto de su fatal final. Si quieres escuchar más acerca de los detalles de esta profecía, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Continuamos hablando acerca de profecía, esta serie que tú has pedido hablar acerca de los profetas hebreos. Y ahora nos estamos enfocando acerca de la cultura egipcia. Si quieres acceder a algunos de nuestros programas donde hemos hablado más acerca de Egipto, puedes ver nuestro archivo en YouTube. También acceder a nuestra página en Facebook, donde hablamos acerca de ciudades importantes, de artefactos y elementos que tienen que ver con la historia egipcia. En algunas ocasiones, muchos cristianos creen que después del Éxodo, Egipto quedó en ruinas, que era una nación sin importancia, que realmente no tenía impacto en el antiguo cercano oriente. Nada más lejos de la verdad. Egipto, aún después del Éxodo, continuó siendo una nación poderosa. En este caso hubieron altas y bajas en diferentes periodos de la historia. Y por esa razón, al estudiar los textos bíblicos donde se hace referencia a Egipto, Cush o Etiopía, hay que entender el contexto político para poder realmente sacar las lecciones propias de lo que ahí se está diciendo. Ahora, cuando hablamos del tiempo de Manasés, Egipto estaba recobrando su fuerza. Ahora ella era reina y señora. Había estado ganando territorios que no había poseído desde la época de bronce, unos 1500 años antes de Cristo. Y mientras ascendía en la zona levantina, que era tan importante para todos los imperios, ya que era el puente entre África, Asia y Europa, está reclamando lo que se llama la Vía Maris para el tiempo de los romanos, o la Vía Horus, esa carretera principal que había, que mientras contemplamos en el mapa lo podemos ver cómo une desde la parte norte de África con rutas que nos llevan al lejano oriente y otras rutas que nos llevan al corazón de Europa. Ahora los faraones están transitando a través de la misma y están ascendiendo, llegando hasta Mesopotamia y llegando hasta lo que hoy se conoce como Turquía. Ahora quieren defender a los que antes eran sus enemigos. Antes Asiria era la enemiga de Egipto. Pero a ese poder mundial, Nahum y Sofonías se atreven a condenar a destrucción y muerte. Especialmente en estos dos profetas de Sofonías y Nahum, vamos a encontrar siempre que en los profetas hay mensajes relacionados contra juicios a las naciones. Egipto no ocupa, especialmente en estos dos profetas, un papel tan predominante. Claro, sabemos por la historia del periodo que Egipto jugó, tal vez en los libros de Reyes, un papel en medio de las tensiones que en este periodo se viven. Pero es interesante que los profetas, particularmente en estos libros, la atención particular va a estar más dirigida a los asirios que a los egipcios, aunque definitivamente ellos jugaron un papel político importante en las relaciones que se vivieron en ese momento. En esta época, la influencia de Egipto sobre Palestina es más que todo cúltica. He hecho un par de estudios acerca de esto y la influencia cúltica todavía sigue, la influencia religiosa y el comercio. Esos profetas quieren hacer entender a su audiencia que Dios está sobre todas las naciones.
Cuando se habla acerca de Jehová teniendo poder sobre las naciones, está sobre Moloch, sobre Astarte, Ishtar, sobre los dioses principales de todos esos grandes imperios. Es como hoy, naciones pequeñas, hablar acerca de la destrucción de la Unión Europea, de los Estados Unidos, de China, Rusia, las grandes potencias que tenemos hoy. Ellos, de forma valiente y decidida, le aseguraban a esas pequeñas naciones, tanto al contexto de Judá como a sus vecinos, que Dios es el Dios sobre las naciones. El mensaje de Sofonías, si uno puede ver el contexto, la estructura del libro, es un mensaje de juicio universal. O sea, Sofonías no solamente manda un juicio a Israel, sino que tiene naciones como Moab, Edom y otras naciones que son incluidas dentro de ese juicio. Y es muy importante ese punto, porque en aquel entonces los dioses se consideraban dioses territoriales. Esta palabra, el dios que por lo menos era el dios de Nínive, no tenía dominio sobre Palestina. Y ahí cuando venían las guerras no solo en las batallas entre ejércitos, sino entre dioses también. Por lo tanto, la mayoría pensaban que el Dios de Israel tenía también, era local, nada más el Dios de Palestina o de la tierra de Israel, que ellos dominaran. Sin embargo, Sofonías dice no, Dios es un Dios universal. Y Dios condena la injusticia, la idolatría, donde quiera que ella se encuentre. Por lo tanto, si algo nosotros aprendemos dentro del contexto geopolítico, mientras estas naciones querían exaltar todos sus dioses a ver cuál era el más fuerte, el mensaje de Sofonías es directo. Hay un solo Dios y es un Dios universal y ese Dios ejerce juicio sobre todas las naciones. Una idea similar tenemos nosotros en el libro de Nahum. Y el libro de Nahum quizás hay que contrastarlo con el libro de Jonás. Nosotros tenemos el libro de Jonás, que eso es un oráculo hacia la ciudad de Nínive, pero es un oráculo para que la ciudad de Nínive se arrepienta. Y hay que recordar que durante esta época la ciudad de Nínive todavía no era la capital del imperio asirio. Es luego, años después, durante el reinado de Sennacherib, que Nínive se llega a convertir en la capital de Asiria. Y el mensaje de Nahum va hacia Nínive luego de que Asiria es la capital del imperio. Se llega a convertir en la ciudad principal y crece en esplendor, en territorio, en fortificaciones, en la parte religiosa se convierte en la ciudad principal cúltica de todo el imperio. Por lo tanto, llega a un nivel de prominencia muy alto que no tenía durante la época de Jonás. Y es interesante que el mensaje de Nahum ya no es un mensaje de misericordia, sino es un mensaje de juicio. Es un mensaje directo, no del Dios de Nínive, sino del Dios de Israel, que viene y emite juicios directos hacia la ciudad de Nínive y que llega a cumplirse en el año 612, cuando la ciudad cae bajo el ataque de los babilonios en alianza con los medas. Llega a atacar la ciudad de Nínive y cae. Por lo tanto, los dos mensajes dentro del contexto geopolítico quizás es la trascendencia por encima de cualquier frontera del dominio y la soberanía de Dios sobre todas las naciones, sobre todos los reinos. En el libro de Sofonías encontramos dos aspectos altamente importantes que pueden ser vistos muy claramente dentro del mensaje. Y uno de ellos es el día de Jehová. Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El día de Jehová se estaba acercando. Eso es lo que dice el libro de Sofonías. Y era un día muy terrible para todas las naciones. En ese contexto aparecería un remanente, una luz en medio de las naciones, que iluminaría al mundo con su mensaje, tal como nos dice el libro de Sofonías en el capítulo 3. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Sofonías 3:13. En este versículo se menciona un remanente que surgiría con un mensaje muy especial que iluminaría el mundo con este mensaje. Jehová ha demostrado que es el Dios sobre todas las naciones, que está al control del mundo. Y eso ha calado profundamente en el corazón duro de Manasés, ese rey impío que había puesto a sus hijos en el fuego, que había perseguido a los profetas. Ahora escucha ese llamado al arrepentimiento. ¿Qué efectos tuvo eso en la vida de Manasés?
cómo él pudo promover reformas en su reinado. Si quieres escuchar los detalles, quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Hemos llegado al final y ahora es donde la historia tiene un cambio inesperado. Tal vez tú puedas pensar de que los líderes que son opresores, dictadores crueles, no pueden cambiar. El pensar en un hombre que ha mandado ejecutar a hombres fieles, a alguien como Isaías y otros profetas, tú puedes descartarlos como posibles candidatos al arrepentimiento. Pero en una sorpresiva cambio de eventos, vemos que Manasés se arrepiente, que escucha los llamados de los profetas y ahora cambia la dirección de la historia de Judá. Manasés quizás es uno de los reyes más contradictorios, ¿no? del reinado de Judá. Al mismo tiempo de que es uno de los reyes más, el rey más malvado, más idólatra, con menos respeto hacia Dios, vemos que al final de sus años se arrepiente y su arrepentimiento es sincero y profundo y abre el camino para la reforma que luego Josías ha de ejercer en Judá. De hecho, es tanto así que el contraste se crea con el reino también de Israel, el reino del norte. El reino de Judá es del sur, el reino de Israel es el del norte. Donde en el norte el declinaje es imparable espiritualmente y por ello caen antes. Ellos caen inclusive durante la época de los asirios. El reino de Judá no. El reino de Judá continúa y se extiende unos años más, justamente hasta la época de los babilónicos. Y una de las razones las cuales, por lo menos bíblicamente, Dios dice es que Dios ve el arrepentimiento, tanto de Manasés y luego la reforma de Josías, y le dice a Josías, Judá va a caer, pero no en tus días, por esto que has hecho, por esta reforma que has hecho. Por lo tanto, vemos que el resultado de esta reforma, este arrepentimiento, es una prolongación del tiempo del reinado de Judá, que luego eventualmente en los últimos años, como el rey Josías, eso llega nuevamente a corromperse y finalmente los juicios de Dios son ejercidos. Al igual que Joel, Sofonías es de los profetas en los cuales la temática de este día del Señor, del juicio de Dios, es predominante en los profetas menores. Y definitivamente nos invita a recordar que, aunque Dios es el creador y el sustentador, Dios también es el juez de esta tierra. Y que en algún momento esta acción de juez pasa de ser la de un juez observador a la de un juez ejecutor. No solo es un juez que observa y que analiza lo que está pasando, sino que un Dios que finalmente en algún momento de la historia reacciona ante estas situaciones. Y lo que vamos a ver en Sofonías y Nahum es que este Dios que ha estado viendo, ha estado actuando como un juez observador, va a entrar ahora a esta faceta de ejecución. Vamos a ver que especialmente en el libro de Nahum, esto va a ser una realidad concreta en la experiencia de Nínive y del imperio asirio. Dios no simplemente va a seguir siendo un observador, aunque ya ha intervenido en otros incidentes con el imperio asirio, pero ahora va a ir directamente al corazón de este asunto, que es su capital, y vemos que Dios es el que interviene en medio de este juicio contra el imperio asirio y contra su capital. Interesante, de hecho sea de paso, que entre estos profetas los juicios no son tanto contra Israel. Nahum tiene cero que decir contra Israel. El juicio es totalmente una nación extranjera. Totalmente, o sea, no tiene nada que ver con Israel. En el caso de Sofonías, Israel es incluido también, pero no es un juicio en contra de Israel, es un juicio universal, es en contra de todas las naciones. Por lo tanto, aquí llama la atención que en medio de estas épocas de arrepentimiento, los oráculos no eran necesariamente en contra de Israel, o en contra, en este caso de Judá, sino más bien contra naciones extranjeras, lo cual refleja de que quizás durante esta época los israelitas estaban haciendo las cosas como tenían que hacerlas, conforme al pacto, o por lo menos tratando de reformar, llevar las cosas conforme al pacto inicial. Ciertamente,
aunque podemos aplaudir y sentirnos contentos por las reformas de Josías, la aparición del libro de la ley, vamos a descubrir lamentablemente que todas estas reformas que trataron de contrarrestar esta influencia negativa y pecaminosa e inmoral de las condiciones sociales, económicas y religiosas de Israel, trataron de hacer un efecto en combinación con el trabajo de los profetas, pero la historia nos va a mostrar que esta influencia era muy grande. Se pudieron tratar de contrarrestar ciertas amenazas que estaban presentes, pero aunque se eliminaron muchas de ellas, como serían los lugares altos, ciertos cultos sincretistas, vamos a ver que no se pudo lograr una reforma permanente que afectara de forma definitiva el futuro que los profetas estaban profetizando que podría venir sobre Israel si no cambiaban su forma de actuar. De cierta manera sí podemos pensar que esta reforma hizo retrasar el juicio, y en ese sentido podemos pensar que fue favorable. Lamentablemente Israel no tomó provecho de esta reforma para que esta acción fuera realmente algo que impidiera el juicio. Lo que únicamente pudo hacer fue retrasar el juicio. De los constantes cambios políticos que hubo tanto dentro del pueblo de Israel como fuera de él, ya lo vimos, que dentro del pueblo de Israel hubo momentos de apostasía bajo el reinado de Manasés y Amón, y momentos de reavivamiento espiritual bajo el reinado de Josías, y exteriormente con las tensiones políticas entre Egipto y Asiria. Nosotros podríamos esperar que quizás en este contexto todo lo que ocurre alrededor no tenía ninguna importancia para la vida espiritual. Sin embargo, el profeta Nahum y el profeta Sofonías hablan claramente sobre lo que ocurría políticamente en aquellos días. Así que podríamos nosotros obtener una lección muy importante acerca de esto en el siguiente sentido. A pesar de las turbulencias políticas que se manejen alrededor de nosotros, la iglesia necesita obtener su fortaleza y confianza en Jehová. Él es el único que conoce el verdadero paradero y fin de cada nación, en el momento en que ésta se levanta y en el momento en que ésta cae. Y a pesar de las turbulencias que giran alrededor de la iglesia, política y socialmente, Dios tiene un plan preparado para su pueblo y lo hará surgir como una nación que brillará en el mundo, tal como está registrado en el libro de Sofonías, donde el remanente, a pesar de estar en medio de tantos problemas, él sería un pueblo que no tendría labios impuros, sino que haría brillar el mensaje de Dios en el mundo. Sin remedio. Así declaran algunos que son los pecadores empedernidos. Esa persona que se encuentra en la cárcel pagando el precio social de haber asesinado, de haber robado, de haberle hecho el mal a otras personas. Esa es la sentencia de los humanos, pero no la del juicio divino. Hay oportunidad y hay esperanza. En el caso de los hebreos, aquellos que conocían la historia de su líder político, su líder máximo, que había oprimido de manera cruel a todo el pueblo, hubo un rayo de esperanza y se arrepintió. Sí, hubo salvación para Manasés, aquel rey que parecía imposible de transformar, aquel hombre que había sido tan cruel, abusador, vicioso, ahora le entrega su corazón al Dios del cielo. Tal vez tú puedas pensar que ese esposo no puede cambiar. Tal vez has perdido la esperanza por el hijo pródigo que está en las drogas, que se envicia, que se ha ido de la casa, que te ha robado, que te ha traicionado, que te ha mentido en tantas ocasiones. Tal vez esa mujer que te ha engañado y has perdido la confianza en ella. Pero hay esperanza, hay salvación. Si la hubo para un hombre como Manasés, la puede haber para un pecador como yo. Tal vez para aquella persona que se encuentra cerca de ti. Escucha la voz del Señor, el llamado al arrepentimiento. Acércate, buscarme y viviréis. Él promete restaurarnos, Él promete transformarnos. Yo pienso que una de las aplicaciones importantes
por lo menos del libro de Sofonías, es el hecho de que, nuevamente, Dios es un Dios universal. Dios no es nada más un Dios de los judíos, no es nada más un Dios de los israelitas, no es nada más un Dios de los cristianos. Dios es un Dios universal. Y todas las personas en la cultura, que sean budistas, africanos, de Sudamérica, todos están bajo la soberanía de Dios. Por lo tanto, todos le debemos fidelidad a Dios. Dios no es nada más Dios de exclusivos, sino es un Dios inclusivo, donde todos están incorporados dentro de su dominio. Y es muy importante eso. Quizás otra aplicación importantísima es más que todo para los gobernantes y los líderes políticos, sobre todo en el caso de Nahum y su juicio sobre Nínive. Realmente, cuando contrastamos los dos mensajes de Jonás y Nahum, vemos que en el mensaje de Jonás hubo un arrepentimiento por parte de los ninivitas. Se volvieron a Dios y Dios tuvo misericordia de ellos. En el caso de Nahum, no se habla de ningún tipo de arrepentimiento. No sabemos si el oráculo llegó y los ninivitas no lo escucharon. Hay otra teoría, que es que el oráculo es más que todo para animar a los de Judá, ya que Asiria era el poder opresor, y entonces el oráculo iba más que todo para animarlos a ellos, diciendo: Dios va a tomar carta en estos juicios y Dios va a ejercer juicios sobre Nínive, así que no tengan miedo, que Dios es el que va a pelear la batalla. Como quiera que sea el caso, es que la forma en que nosotros podemos evitar los juicios de Dios es justamente arrepintiéndonos y volviéndonos a Él. Dios no se da por entendido la injusticia humana. Dios no se da por entendido a cuando un poder, un gobierno, o un poder militar, o cualquier tipo de poder ejerce injusticia o injustamente oprime a otras personas. Dios no ignora eso y eventualmente ha de ejercer su juicio sobre este tipo de actitudes. Es lo que estaba pasando con los asirios sobre los de Palestina, y por ello el oráculo, bien sea que haya dirigido a los ninivitas o bien sea que había sido dirigido a los israelitas para darles ánimo, el mensaje es el mismo. Dios no permite que la opresión continúe para siempre. Eventualmente le pone un alto, y aquellos que oprimen deben pensar que ellos también están bajo la soberanía de Dios. Puede haber persecución, puede parecer que todo está perdido. Te sientes que todos te asedian y que realmente no hay luz después de este túnel. Así se sentían los profetas, Sofonías y Nahum y tantos otros. Celebramos a Hebreos 11 y todos aquellos que apagaron fuegos, que taparon bocas de leones, que hicieron tantas maravillas. Pero en ese capítulo se habla acerca de aquellos que vestían pieles de ovejas, que estaban en cuevas, que murieron en el circo romano, que estuvieron impalados, que tal vez sirvieron de linternas en los circos de Nerón. Pero para nosotros hay esperanza, una bendita esperanza. Yo espero que tú puedas aceptar las promesas del Dios del cielo en esta hora. Si quieres estudiar más profundamente las Escrituras, te invito a que nos escribas, que puedas tomar la serie de estudios bíblicos que ofrecemos en Evidencias, que te sirvan en tu peregrinar espiritual mientras te vas acercando al Dios de amor, al Dios de bondad. Te invito a que continúes con nosotros en esta serie sobre profecías. Continuaremos explorando las Escrituras, viajando, transportándonos al contexto donde estos hombres, en algunas ocasiones poco conocidos, estuvieron predicando y trayendo esperanza a aquellos que se encontraban en necesidad. Te veo hasta la próxima en Evidencias.